Hola, mi nombre es Ronnie de Sin Cables. En este video se va a indicar la actualización de firmware de una OLT de Visol, específicamente el modelo B1600D2. De igual forma, no olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es. Aquí podrán encontrar una variedad de equipos de telecomunicaciones como la OLT que estamos viendo en este momento. Bueno, ahora sí, empecemos. Para poder actualizar el firmware de una OLT, primero debemos dirigirnos a la página del fabricante. Para ello nosotros adjuntamos un link dentro de nuestra página web y nos dirigimos a la página del fabricante. Primero identifiquemos el modelo, en este caso es la B1600D2. Ahora nos dirigimos a apoyo y abrimos la pestaña descarga de firmware. Aquí un tip muy importante. Nosotros debemos ver, por ejemplo, para este modelo B1600D2, cuál es la serie. En este caso la serie sería B1600D. Como tal el modelo no existe, la B1600D2, pero sí la serie, por ejemplo B1600D y B1600DL. En este caso leemos la descripción, es de PON nivel 3, la de abajo es de PON nivel 2. Entonces nos vamos a la descripción y vemos en qué nivel está. Como podemos ver, función L3 es de nivel 3, por ello la que sería es este firmware. Damos clic, procedemos a descargar. En este momento ya se está descargando, se demorará un poco. Y bueno, una aclaración. La serie es la B1600D. La serie cubre a qué modelos de equipos. Por ejemplo, la D4, la D4DP, la D2. Entonces, todos esos modelos cubre esta serie. Es decir, el firmware que estamos descargando sirve para los modelos B1600D4, B1600D4DP, B1600D2 y otros tipos de modelos de la serie D. Verificamos la descarga. Como podemos ver, ya se descargó. Procedemos a descomprimir. Se descomprimió. Y bueno, siempre se debe leer lo que recomienda el fabricante en este archivo red. Entonces, veamos lo que dice. Primero, dice, dice, debido a que la versión anterior de la OLT no soporta IPv6, se debe actualizar a una versión intermedia y luego a la última versión. Correcto. Entonces si la versión en este caso no soporta IPv6, se debe hacer lo siguiente, lo que se resalta a continuación. Leamos. Dice, si la versión actual de la OLT es inferior a esta versión, se debe actualizar primero a la versión mencionada, que sería esta. Correcto. Después dice, en caso de que suceda eso, como tal, si estamos en una versión antigua a esta, entonces debemos hacer lo siguiente. Primero descomprimimos el archivo .rar de lo que descargamos y después subimos primero el archivo con la extensión .uv, reiniciamos y después subimos la imagen. Segundo, debemos subir este archivo, el de IPv6, y de nuevo reiniciamos. Este proceso se lo hace en caso de que la versión de la OLT sea antigua a esta. Caso contrario, se debe hacer lo que dice el numeral 2. Si la versión actual de la OLT es superior a esta versión, debemos directamente actualizar el archivo .uv de IPv6 y reiniciar. Posteriormente, después de que ya está actualizada con este archivo .uv de IPv6, subimos el archivo de la versión más actual y reiniciamos, y con eso se acabaría el proceso. Correcto. Entonces, primero para ello verifiquemos.
Este es el punto RAR que dice el archivo. En caso de que la OLT tenga una versión antigua a esa versión, deberíamos nosotros descomprimir este archivo. De igual forma, en caso de que no tenga la OLT esa versión de firmware, descomprimamos este archivo. Firmware versión antigua. Y extraer aquí. Entonces, como podemos ver, aquí nos da el proceso en caso de tener una versión antigua la mencionada. Ahora sí, procedamos a verificar la OLT. Para ello ya se la tiene conectada la OLT, la prendemos y habilitamos la interfaz de Ethernet, deshabilitamos la interfaz Wi-Fi y vamos a configurar las propiedades de la interfaz de red. En este caso se debe colocar un IP dentro del rango a la que vamos a acceder a la OLT. En este caso la OLT dice que debemos acceder por la 192.168.8.100. Por ello se coloca una dirección dentro de ese rango que sería la 5. Correcto. Conectamos el cable Ethernet en el puerto auxiliar directamente a la computadora. Y ahora sí, abrimos un navegador. Digitamos la dirección para acceder a la OLT. De igual forma vamos a dar un ping. Un ping constante para verificar si ya tiene conexión o todavía no. Veamos, en este caso aún no tiene ping. Debemos esperar un momento. Correcto, ya tenemos ping a la OLT. Como podemos ver, ya tenemos acceso. Digitamos las credenciales y la contraseña que viene en la carcasa del equipo. Como podemos ver, ya estamos dentro de la OLT. Ahora sí, verifiquemos la versión. Es la V2.03.73R. Corroboremos. Entonces nosotros estamos en una versión superior, por lo tanto no debemos hacer este proceso que estoy señalando en este momento. Únicamente debemos subir directamente el archivo .uvi de IPv6 y reiniciar, posteriormente actualizarla a la versión más reciente. Entonces realicemos el proceso. Nos vamos a System Configuration, en Device Management, seleccionamos la opción para que le dé un reboot después del proceso. Vamos a seleccionar el archivo. En este caso vamos a seleccionar primero se debe seleccionar como nos dice la guía. Primero el IPv6, el archivo con extensión .uv, y damos clic en Upgrade. En este caso está cargando el archivo .uv. Una aclaración, y esto es importante, y un tip, por ejemplo, al momento que aquí tenemos una especificación por parte del fabricante. La versión que estaba en la OLT era la de la fecha 2021 del 5 del 25. Busquemos esa fecha. Entonces nosotros 2021 del 5 del 25, correcto, era esta versión, la V20373. Entonces, y está en la misma fecha. Entonces con ello corroboramos que el archivo de firmware que estamos descargando es el correcto. Siempre verificar eso, si es ese firmware que está ahí con la fecha. Entonces, como verificamos en esto, estamos bien, estamos con correcto descargando los archivos. Muy bien. Entonces aquí, en caso de que si es que la versión de la OLT era inferior, tocaba hacer todo este proceso. Sin embargo, entonces acá únicamente subimos este archivo y posteriormente, después del reinicio, debemos subir el que está acá arriba. Verificamos si el pin regresó o no regresa. Vamos a esperar un breve momento. Correcto, regresó el pin.
Verifiquemos que cargue de nuevo. Correcto. Correcto. Hay un problema de certificados. Para ello vamos a ingresar al navegador de Firefox. Digitamos. Posiblemente nos va a dar el mismo error, ¿no? Bueno, si es que les da ese error y no les permite tampoco en el navegador de Firefox, se debe hacer lo siguiente. Bow, config. Se continúa. Buscamos TLS. En este caso estamos en la versión 1 porque ya se le tenía configurado. Sin embargo, comúnmente suele venir en la versión 4 o sí 4.3. Entonces volvamos a buscar. Como podemos ver, existe ya un problema. En este caso un mensaje es permite restaurar las configuraciones por defecto porque este navegador ya lo teníamos configurado. Entonces, correcto. Como pueden ver, ya no tenemos acceso, si se dan cuenta. Entonces lo que en ese momento se debe hacer es, como había mencionado, colocar el certificado en 1 y ahora sí, carga. Aceptamos y podemos ingresar. En este caso, como entró en otro modo la OLT, se debe escribir admin, o el usuario admin y contraseña admin. Importante. Y estamos de nuevo en la OLT. Como podemos ver, está ahorita en la versión v2.3.57r IPv6. Como decía la guía, primero a esta versión y ahora sí subimos la última. Seleccionamos y vamos a buscar la última. En este caso sería la v2.03.74r. Abrimos y finalmente vamos a dar upgrade. Está cargando. Esperamos un momento. Verificamos el ping. Todavía sigue en el ping, está cargando todavía. Como podemos ver, se perdió el ping. Y bueno, ahorita está reiniciando. Entonces, como esta versión, la que estamos subiendo a la v2.03.74r, esta versión ya soporta certificados TLS que permiten el encriptado que sea seguro. Entonces ya vamos a poder acceder por el navegador de Chrome. Esperamos hasta que regrese el ping. Todavía está cargando. Aparentemente la nueva versión de firmware. Correcto. Ya se tiene ping otra vez. Nos dirigimos a Chrome y como podemos ver tenemos de nuevo acceso. Ahora sí ingresamos los credenciales que están en la carcasa de la OLT. Y el código de verificación. Accedemos y estamos dentro. Y ahora sí podemos ver que el firmware se actualizó. Estamos en la versión v2.074r. Nos dirigimos al archivo que nos proporciona el fabricante. Y estamos en la v2.03.74r. Y de igual forma podemos ver en que la fecha, por ejemplo, es del 2022, del 12 del 02. Entonces verifiquemos la fecha. Entonces en este archivo todavía no consta, incluso posiblemente después van a actualizar este archivo y asomará 2022 del 12 del 02.
pero actualmente estamos con la última versión y el firmware ha sido actualizado sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo en este video. De igual forma, les vuelvo a recordar que visiten nuestra página web. Estamos como www.ccables.com.es. Aquí pueden encontrar una gran variedad de equipos de telecomunicaciones como OLTs, ONUs, switch, routers, cable UTP, FTP, fibra óptica, equipos de diferentes modelos y marcas como Ubiquiti, MikroTik, CData, Visol, entre muchas otras cosas más. Muchas gracias, hasta luego.